vamos a ver de manera muy rápida estos roles en la audiencia, roles que vamos a trabajar luego en profundidad y que vamos a ir desarrollando desde las prácticas de litigación oral en cada una de las audiencias. La audiencia implica 3 roles diversos. El juez, que se va a situar en esta posición de imparcialidad, no por encima, sino por afuera de las partes. Y fíjense que aquí no hablamos de necesariamente acusación y defensa, sino les damos unos nombres que son dinámicos, porque esto está pensado para todo el curso del proceso. El requirente y el requerido. El requirente, en la lógica de este proceso por audiencias, va a ser siempre aquel que pretende una decisión, y el requerido aquel a quien la decisión le afecta o le podría afectar. Entonces, requirente puede ser en algún momento el fiscal y en otro momento también puede ser requirente el defensor, según la pretensión que se desee formular al juez. Si se pide una medida cautelar, quien va a ser el requirente será el fiscal. Si se pide una salida alternativa, será el defensor. Si se insta al sobreseimiento del imputado, podrá ser el defensor. Entonces, dependerán estos roles de quien pretende la decisión, ¿eh? Y esto se va a dar en todas las etapas del proceso. El impugnante en materia de impugnación de decisiones judiciales o en materia recursiva, y el requirente va a tener una función muy clara. Naturalmente, el requirente tiene que saber para qué pide la audiencia. Entonces va a pedir una audiencia y tendrá el día que se inicia la audiencia, el juez sabe que es una audiencia de solicitud de suspensión de juicio a prueba, pero no conoce más del caso. Entonces, el requirente tendrá que precisar su requerimiento. ¿Qué es lo que pide? Pide la suspensión del juicio a prueba y tendrá que aportar información necesaria para explicarle al juez que se dan en ese caso las condiciones de procedencia de la suspensión de juicio a prueba, pero no las va a decir en abstracto, sino las va a decir en concreto. Y entonces irá aportando la información necesaria para que el juez pueda tomar una decisión en el sentido que él pretende. Y podrá argumentar. ¿Cómo será esa argumentación? Una argumentación también in voce, que no necesita, y podemos citar fallos de la Corte, sí podemos citar fallos de la Corte, no necesitamos decirlos de memoria, sino trabajarlos estratégicamente. Toda la información que trabaje el requirente debe ser una información que se aporte estratégicamente para avalar su posición. Todo esto ocurre ante la mirada atenta del requerido, que es aquel cuyo interés podría ser afectado por lo que se pretende. Entonces, este requerido estratégicamente tendrá que anticiparse a lo que puede ocurrir en la audiencia, porque tiene que estar preparado para realizar algunas de las tareas que estratégicamente decida tomar. Alguna de estas posiciones. Puede oponerse o puede consentir, por ejemplo, si pide la suspensión de juicio y el fiscal se escucha al imputado, se escucha a la víctima, el fiscal está de acuerdo, sí, entonces no hay una controversia. Puede consentir, puede oponerse, y si se opone, tendrá que expresar sus argumentos. Se puede complementar la información, puede que el litigante, y esto hace la calidad de información, aporte una información que no es del todo completa, entonces se completa, se puede desmentir la información. No es cierto que mi defendido tenga antecedentes penales, tiene causas en trámite, pero en todas ellas la ampara la presunción de inocencia, por ejemplo. Y se puede argumentar. La argumentación también es parte de este trabajo, y todo lo que se pueda argumentar desde lo jurídico va a ser parte que enriquezca esta litigación oral, pero la argumentación vacía no tiene sentido.
La argumentación también tiene que ser estratégica. Y eventualmente las partes verán y podrán pensar en alguna decisión estratégica que le permita obtener una compensación. Por ejemplo, si estamos en el marco de un debate cautelar y el fiscal argumenta que el riesgo está dado en que la víctima todavía no ha prestado declaración y que el imputado podría, por una situación especial de vulnerabilidad, influir en la víctima, y pide la prisión preventiva. Entonces el defensor puede decir, bueno, si el argumento del fiscal es mi parte ofrece como alternativa la prohibición la prohibición de acercamiento a 200 metros de la persona, de mantener con ella todo tipo de contacto y demás. Entonces esto permite la interacción de las partes y le aporta al juez una información de mucho mayor calidad. Y el juez, bueno, algunos hablan, y después cuando vamos a la boleta de jurisdicción vamos a ver de los símbolos, y vamos a ver de algunos que insisten, por ejemplo Alberto Binder, como para rescatar los símbolos, dice, el juez tiene que tener toga, desde que no nos pongan peluca, fantástico, ¿sí? Bueno, pero el juez tiene en las audiencias una función realmente importante, ¿eh? Cada uno tiene un rol importante y a veces se dice, pero entonces, ¿qué va a hacer el juez? El juez tiene mucho que hacer y tiene destreza y habilidades específicas para la conducción de audiencias, que es algo que tampoco se ha enseñado mucho a los jueces. El juez tiene que conducir la audiencia y de la claridad que tenga el juez para conducir la audiencia depende el éxito de la audiencia, porque el juez tiene que permitir la expresión de todas las partes. Tiene que asegurar la contradicción. Si hay una parte que es muy activa y la otra, el juez tendrá que generar ese debate para asegurar la contradicción, verificar eventualmente la información. Mi defendido, señor juez, se presentó espontáneamente y el otro no dice nada. Entonces el juez pregunta, ¿es así? Una simple preguntita que puede hacer verifica la información y entonces tiene una información de mayor calidad para tomar luego su decisión. Mantener el orden y la disciplina en la audiencia, naturalmente, cuidar la duración de la audiencia, ¿eh? Hay gente que se quiere quedar a vivir en una audiencia, y en realidad la audiencia tiene un tiempo acotado, tiene que tener un tiempo acotado. Y el juez es responsable, porque también hay responsabilidades en relación al sistema, al uso de las salas de audiencias. Entonces es muy importante, y esto, si el juez tiene clara la finalidad de la audiencia, es el que va a ir determinando cuáles son los límites para no extralimitarse en cada punto. Eventualmente, si por el carácter multifunción se plantea una segunda petición, también es quien deberá ordenar los pasos que se van a ir dando en el marco de la audiencia. Resguardar la publicidad, permitir que en la sala, a veces en los procesos de reforma se ha verificado que hay jueces que no les gusta que vayan a su sala o que vean las audiencias, que sentirse observados. Y la observación es necesaria porque la observación hace el resguardo de este principio republicano de la publicidad. Y también la función que por ahí más cuesta a algunos jueces, decidir en forma motivada en la misma audiencia. No pasar a un cuarto intermedio para resolver después o para pasarle al relator para que escriban. El juez tiene que resolver. Escuchado el argumento del requirente, la fundamentación dada por el requerido, y tenemos que decidir en el momento. Porque si le pedimos a las partes que expresen sus peticiones oralmente, también el juez debe decidir en forma motivada oralmente. Decíamos que tenemos audiencias en el modelo federal y el modelo de Corrientes es muy parecido, con alguna ligera diferencia en relación a la audiencia de formalización de la imputación en todas las fases del proceso. Desde esa primera audiencia de formalización de la imputación que marca el inicio de la investigación, todas las audiencias que se producen durante la investigación preparatoria, la audiencia de control de la acusación, el juicio oral y público, el control de las decisiones judiciales, las impugnaciones también
se realizan en forma oral y también todas las cuestiones que se susciten en el ámbito de la ejecución penal. Los nuevos códigos, los códigos de última generación, para arreglar debidamente un proceso acusatorio, instauran a la audiencia como metodología de trabajo y esta audiencia funciona en cada una de las etapas del proceso. La audiencia es la herramienta de trabajo. Vamos a ir ahora a la segunda parte de esta clase, la teoría del caso. Para ir a una audiencia, los litigantes tienen que tener absolutamente clara su teoría del caso. Por eso decimos que la teoría del caso es el primer paso, el primer desafío de la litigación oral. Esta teoría del caso se puede construir de una manera intuitiva, como generalmente se ha dado en la práctica de los modelos inquisitivos y de los modelos mixtos, y de los acusatorios que son burocratizados y no están trabajando todavía en un proceso completo por audiencia, y puede darse porque intuitivamente se va trabajando, se trabaja en la tranquilidad de un escritorio, se van armando los escritos, o metódicamente, y la metodología es clave para poder trabajar en un proceso por audiencia. Por eso, la teoría del caso es tan importante y por eso las partes tienen que trabajar su teoría del caso desde el primer momento en que toman el caso. El fiscal, desde el momento que toma la investigación, desde que la policía le pasa la información, desde que la toma por sus investigadores, desde que recibe la denuncia, desde el primer momento. De igual manera, el defensor. Cuando iniciamos una investigación, existe en un primer momento un conjunto de información que se encuentra desorganizada, un conjunto de evidencia. Decíamos que en un proceso encontramos un conjunto de relatos. El relato del imputado, si quisiera dar su versión, el relato de la víctima, el relato de los testigos, el relato de un médico que interviene como perito, el relato que nos pueden aportar los expertos que analizaron evidencias, un conjunto de relatos, un conjunto de información que el litigante o cada litigante tiene que ordenar, clasificar, desechar aquello que no es relevante para luego utilizar aquello que me sirve para construir una teoría del caso sólida. Necesariamente voy a tomar en cuenta estas evidencias para poder construir un relato. El relato va a incluir la determinación de los hechos relevantes del caso, pero a su vez, cada hecho tiene que estar apoyado en evidencias para tener credibilidad. Y cuando ensamblo estos dos ejes, puedo construir una teoría jurídica sólida. Y allí integro estos tres elementos que conforman la teoría del caso. Si quisiéramos responder en forma muy sencilla a la pregunta de qué es la teoría del caso, podríamos decir que es nuestra versión de lo que realmente ocurrió. Entonces, cada litigante construirá su versión de los hechos sobre una información que básicamente es común. Por eso el Ministerio Público tiene el deber de compartir la información que tiene con la defensa. ¿Qué va a contener? Contiene la versión de nuestro cliente, vieron que está entre comillas, porque claro, el imputado, pues si viéramos desde el punto de vista de la defensa, decimos, bueno, el abogado particular, podemos decir, tiene un cliente, el defensor oficial no tiene un cliente porque es un defensor público, pero es el interés que él representa. Entonces lo vemos desde ese lugar, desde el interés que representa. Y el fiscal, desde ese rol constitucional que decíamos, tiene la misión de resguardar el interés general, pero también de escuchar y de hacerse cargo del interés de aquel que sufre en carne propia las consecuencias del delito. Entonces la víctima es también, de alguna manera, un cliente
o un interés del que debe hacerse cargo el fiscal, porque además tiene información de primera mano. Este relato de los protagonistas es muy relevante y servirá de base a el relato de la fiscalía, el relato de la defensa. Pero naturalmente quien construye un relato no puede hacerlo exclusivamente sobre la base de la versión que le da la parte que representa, sino tenemos que tener en cuenta el relato de todos los que de algún modo protagonizaron o fueron testigos de este hecho que estamos investigando. Y tenemos que tomar en cuenta todas las evidencias que se puedan encontrar y también todas las inferencias, es decir, todos los razonamientos lógicos que se puedan realizar. Cuando armamos la teoría del caso, pensamos en el juicio. El norte es el juicio, aunque muchos casos no van a llegar a juicio, aunque las decisiones estratégicas que tomemos nos conduzcan a otro tipo de salidas. Pero al armar la teoría del caso, yo miro o pienso inicialmente ya en el juicio. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué voy a incluir en mi teoría del caso? Mi teoría del caso tendrá que ser la suma articulada de todos los relatos creíbles que se podrán oír en el juicio oral, de toda la evidencia material que se exhibirá y convertirá en prueba en el juicio oral, y también de todas las inferencias que se puedan extraer de ese conjunto de información que se puede producir en el marco de un juicio oral. Por eso, tenemos que el gran desafío de cada una de las partes va a ser construir su relato. Construir el relato que sea más creíble, el que explique mejor todas las pruebas que se podrán producir en el juicio. Ese será el relato ganador. Y cada una de las partes se va a esmerar en construir un relato, va a focalizarse esto como como un objetivo, como un norte, y por ello tendrá algunos límites a su construcción, los hechos que no están controvertidos, las partes trabajarán fundamentalmente en la construcción del relato para explicar aquellos puntos respecto de los cuales gira la controversia, y también trabajar en función de la teoría jurídica que más conviene o que han elegido en función del interés que cada parte representa.